Estas elecciones de 2021 tal vez sea una de las más controversiales de la historia del país, dejando como dos únicos candidatos en segunda vuelta a Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La OMPE, con los resultados al 100%, dio como ganador a Pedro Castillo. Sin embargo, hasta el momento de este reportaje, Keiko Fujimori no acepta su derrota, dilatando aún más las cosas que suceden en el país, sabiendo que existe aún una emergencia sanitaria. Marchas, vigilias, audiencias, medios parcializados, noticias falsas, entre otros hechos marcaron esta jornada electoral a pocos días de cumplirse el bicentenario. La política se ha transformado en un tema tabú en estos últimos tiempos, es por eso que debemos estar más informados que nunca. En este reportaje te vamos a contar los principales hechos que sucedieron en estos últimos 5 años de gobierno, para así entender nuestro presente político y lo que posiblemente nos espera. Todo inició cuando Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente. Las elecciones de la segunda vuelta de 2016 dejaban a Kuczynski como primer finalista, quien ya había participado en política como ministro del expresidente Alejandro Toledo. Incluso fue candidato presidencial en el 2011, quedando en tercer lugar. Y por el otro lado, Keiko Fujimori, excongresista y en su segundo intento por llegar a la presidencia. Kuczynski ganó con un 50.1%, mientras que Keiko obtuvo el 49.8%. ¿Te suena familiar? Sin embargo, no solo fueron elecciones presidenciales, sino también congresales, por lo que si PPK había obtenido el poder ejecutivo, Keiko obtuvo el poder legislativo, es decir, tuvo mayoría parlamentaria con 73 escaños de 130 en total. Aunque parecía tener un buen inicio con un bailecito en la Avenida Brasil y con una mañana de ejercicios en el patio de Palacio, las confrontaciones entre ambos no se hicieron esperar. Interpelaciones, censuras, cuestiones de confianza y hasta procesos de vacancia fue lo que caracterizó al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con un total de 14 cambios de ministros que sufrió a lo largo del año y medio que estuvo. Y para sumar a ello, el caso Odebrecht se dio a conocer, donde estaban implicados varios expresidentes y funcionarios políticos, entre ellos PPK, por lo que el Congreso inició su primera vacancia, que dicho sea de paso, no prosperó por la abstención de 10 congresistas de Fuerza Popular, entre ellos Keiko Fujimori. Tras lo sucedido, el partido fujimorista decidió separarlos. Día después, a vísperas de la Navidad, Alberto Fujimori fue indultado, dejando el rumor de que hubo votos negociados bajo la mesa a cambio de no efectuarse la vacancia a PPK. Fue así que a través del fallecido excongresista Moisés Mamani se confirmó el rumor de los votos negociados a través de unos videos. El Congreso realizó una segunda vacancia en la que PPK no tuvo más opción que renunciar. Luego de dimitir a su cargo, lo sucedió Martín Vizcarra, su primer vicepresidente. Martín Vizcarra tampoco era los favoritos del Congreso, pero su gobierno fue igual o poco más turbio que el de Kuczynski. En su primer mensaje a la nación, expresó que se iba a someter a referéndum 4 reformas constitucionales: reforma del Congreso Nacional de la Magistratura, la prohibición de reelección inmediata de congresistas, regulación del financiamiento público para las organizaciones políticas y el retorno de la bicameralidad. De estas 4, solo se aprobaron las 3 primeras. También aparecieron nuevas investigaciones a funcionarios públicos, el caso Cuellos Blancos del Puerto, donde quedaba en evidencia presuntos actos de corrupción entre jueces y fiscales que involucraban al juez supremo César Inostroza y al entonces fiscal Pedro Chávarri. En ese entonces, las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta solicitaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una revisión del indulto humanitario del expresidente Alberto Fujimori. La Corte declaró como inaplicable el indulto que había conseguido Kuczynski y ordenó su regreso a un penal. En septiembre de 2019, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, planteó una nueva cuestión de confianza, en torno a un proyecto presentado por el Ejecutivo para cambiar las reglas de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, por lo que el Congreso decidió no poner en debate dicho tema que tenía carácter de urgente.
Ante esto, Vizcarra consideró como una denegación fáctica de la cuestión de confianza, por lo que decidió disolver el Congreso y convocar una nueva elección de congresistas. Esto no convertía necesariamente a Vizcarra en héroe, a pesar de que el Congreso llevaba una desaprobación de 84% según el IEP, sino que también habían varios casos de investigación que involucraban a Vizcarra, como en el caso Obrainsa, Chinchero, Ixa, y fue este último la excusa para que este nuevo Congreso se encargue de vacarlo. Al igual que PPK, el primer intento no prosperó. El 2020 llegó y la pandemia por el nuevo coronavirus también, complicando muchísimo más la situación social, económica y política del país. La gestión de Vizcarra para enfrentar la pandemia no fue la mejor, y por si no era poco, otro caso involucraba a Vizcarra en medio de la emergencia sanitaria, el caso Richard Swing, en el que se revelaron contratos con elevadas cantidades de dinero por parte del Ministerio de Cultura a Richard Cisneros, un cantante que se dedicó durante los últimos 3 años a brindar charlas motivacionales y quien estaba dentro del círculo cercano de Martín Vizcarra. Esto motivó nuevamente al Congreso para poner sobre la mesa un nuevo pedido de vacancia, donde en esta oportunidad sí se aprobó. Hasta ese momento, según el reporte del Ministerio de Salud, habían 35.067 fallecidos por COVID y una segunda ola de infectados estaba por empezar. Tras la vacancia de Vizcarra, la incertidumbre incrementó, y quien tomaba la presidencia de la República era Manuel Merino, el entonces presidente del Congreso. Si bien Mercedes Arauz era la segunda vicepresidenta y le correspondía asumir el cargo, lo cierto es que lo hizo, pero declinó al día siguiente, dando pase, según Constitución, a Manuel Merino. Sin embargo, las personas salieron a las calles a protestar en contra de este proceso de toma de gobierno. Fue una semana de marchas que se convocaron en diferentes partes del país con el pedido de que Manuel Merino renunciara al cargo. Tras 5 largos días de manifestaciones, Merino aún continuaba como presidente. Sin embargo, los enfrentamientos con la policía empezaron y dejó como resultado desaparecidos, personas heridas y 2 víctimas mortales. Tras conocerse los hechos, Merino renunció y el Congreso procedió a elegir a un nuevo presidente. Tras la salida de Merino, fue elegido Francisco Sagasti para dar inicio a un gobierno de transición y tratar de estabilizar las cosas. Con 97 votos a favor y 26 en contra, Francisco Sagasti, congresista del Partido Morado, se convirtió en el nuevo titular del Congreso y asumió la presidencia de la República. Sagasti sufrió su primer conflicto, el paro agrario en Ica. Los trabajadores pedían la derogatoria de una ley aprobada en el año 2000, que permitía a las compañías agroindustriales pagar menos beneficios laborales que el régimen general. A pesar de la derogación, el Congreso demoró en promulgar una nueva ley, lo que causó un nuevo bloqueo de carreteras y dejando 3 fallecidos en enfrentamientos con la policía. Con más de 1.024.000 infectados y casi 44.000 muertos por la pandemia, adivinen qué, un nuevo caso apareció. Varios funcionarios de gobierno abusaron de un ensayo clínico para vacunarse contra el coronavirus, mucho antes que la mayoría de la población. Se hizo pública una lista de 487 inoculados, en su mayoría funcionarios públicos, donde aparecieron como invitados Martín Vizcarra y su entorno más cercano, como los nombres de su esposa y su hermano. Además, también figuraban la ministra de Salud Pilar Macetti y la canciller Elizabeth Astete, quienes renunciaron luego de revelarse la denuncia. El Congreso inició una comisión investigadora para determinar responsabilidad de las vacunas y por su parte la Fiscalía abrió una pesquisa preliminar contra Vizcarra por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, colusión y aprovechamiento del cargo. Para sumarse a los problemas políticos llegaron las campañas electorales 2021, donde tal vez hablemos de eso en otro reportaje. Estos solo fueron algunos de los momentos más importantes que cada presidente pasó desde el 2016 hasta el 2021.
Tal vez estos 5 años sean igual o peor que el anterior, pero algo que sí es cierto es que no hemos aprendido nada en estos 200 años.